Bueno, ahí la voy a presentar, ella es Soledad Ituarte, es egresada del Departamento de Geología, ¿no? Es licenciada en Ciencias Geológicas, bueno, y ella está viviendo en Inglaterra ahora, y está haciendo sus estudios avanzados en la Universidad de Bristol. Así que bueno, buenos días, Sole, ¿cómo va? Un gusto tenerte. Ahora sí. Gracias, Nati. Bien, bien, todo bien por acá. Sí, yo estoy hace poquito más de 3 años acá en Inglaterra, en la Universidad de Bristol, que es una ciudad que queda alrededor de 2 horas de Londres. Estoy en este momento terminando mi master degree, creo que, no estoy muy segura cómo es la traducción, un máster en ciencia. Y bueno, y estoy también trabajando para la universidad en un puesto. Lo que pasa es que yo anteriormente, ¿querés que cuente toda mi salida desde la universidad? Vamos a empezar a ver quizás qué es lo más difícil, me parece, para los chicos, es, para tener un orden, qué es lo que te motivó a estudiar geología, porque bueno, cuando uno está en el último año, a veces está en la duda de que, no sé, de qué es la geología, no tiene ni idea. Bueno, contanos un poquito vos a ver qué te ayudó a decidir, ¿no? ¿Por qué geología y no otra cosa? Sí, bueno, mi historia en realidad no es demasiado romántica en cómo elegí la carrera, me terminé enamorando después, pero cuando yo salí de una escuela técnica, como técnica electromecánica, y estaba segura que no quería hacer ninguna ingeniería, pero no tenía idea qué era lo que me gustaba. Sabía que me gustaba estar mucho afuera, ese tipo de cosas, pero no sabía muy bien. Entonces hice un test vocacional, no sé si eso sigue funcionando hoy en día, y mis dos opciones eran astronomía o geología. Y bueno, por cuestiones de distancia, porque Bahía Blanca me quedaba cerca, así es como elegí la carrera. Después, a medida que empecé a cursar las primeras materias, bueno, ya la primera materia, geología general, me encantó, y ya ahí ya me di cuenta que bueno, que era lo mío, que era lo que quería estudiar. Bueno, lo cual está bueno para los chicos ahí que no sé si conocen el plan. Bueno, es una de las ventajas que tiene nuestra carrera, que Geogeneral la tienen en el primer cuatrimestre, en el primer año. Entonces ahí en esa materia uno ve un pantallazo, ¿no? de las diferentes disciplinas o áreas o materias que tienen en la carrera. Entonces, digamos, no quiere decir que sea un condicionante, ¿no? Pero bueno, si geología general ya no te gusta mucho, bueno, es como que los va a ayudar también a orientarse si la carrera, digamos, es para ustedes o no, ¿no? Me parece, no sé vos, Sole, qué pensás. Sí, sí, en realidad nunca lo había pensado así, pero sí, tenés razón, o sea, es una carrera que está diseñada para que desde el comienzo te des cuenta cuáles son las materias más importantes y cuáles te van a gustar. Obviamente tenés los cálculos, las químicas y todo eso que forman parte de la base, pero desde el primer año ya empezás con geología general, después ves algo de paleontología, carteo, entonces tenés todas estas materias que te dan un buen pantallazo los primeros años para ver si es lo que te gusta o no. Y Bien. yo creo que otra cosa re importante que valoro mucho de la Universidad del Sur es todos los viajes de estudio en los que yo participé. No sé cómo es ahora, si siguen habiendo los viajes de estudio, Sí, pero hay viajes de estudio, son integrados entre varias materias, digamos, no es un viaje por materia, quizás como teníamos nosotras en el plan anterior, pero los viajes siguen estando, digamos, y son ok. importantes, sí. Claro, y eso está buenísimo para que vos te des, o sea, puedas aplicar todo lo que estuviste estudiando, pero también que te des una idea si es el estilo de vida que te va a gustar. Bien, y digamos, a medida que empezaste, digamos, a estudiar, digamos, geología y eso, ¿resultó ser lo que esperabas? Digamos, porque bueno, por supuesto que uno va a la muestra de carreras, le dan un montón de folletos de información, pero bueno, una cosa es toda esa información previa y otra cosa es cuando uno transcurre, digamos, la carrera. ¿Es lo que vos esperabas? ¿Qué nos podés contar? Sí, en realidad no sé si yo tenía demasiadas expectativas de lo que iba a ser la carrera. Hubo materias, como todo el mundo, hubo materias que me encantaron y materias que nada, que no, o sea, que eran parte del currículum de la carrera, que había que hacerlas. Eh, ya te digo, no tenía muchas expectativas, no sabía muy bien qué esperar, pero bueno, qué sé yo, ya te digo, hubo muchas materias
no sé, por ejemplo, las materias que yo ansiaba llegar eran las que estaban en prácticamente el último año o en los últimos años, que eran combustibles, que eran geología minera, que eran las cosas que a mí me interesaban y lo que yo me quería dedicar. Eh, que bueno, que obviamente fueron más fantásticas, que son las que te dan las herramientas para el día de mañana hacer el trabajo que va, si es para lo que te querés dedicar. Pero bueno, también tenés un pantallazo durante la carrera, no sé, por ejemplo, con paleontología, es una de las que me acuerdo, que si uno quiere tener una carrera universitaria, también cómo está diseñada la carrera te muestra eso, ¿no? A medida que vos vas cursando vas viendo que podrías dedicarte a la minería, al petróleo, pero también te podés quedar en la universidad. Yo me acuerdo, tengo un ejemplo muy grabado de Juan, me olvidé el apellido, pero Martínez. Juan el que estudiaba las arcillas. Y me acuerdo Ah, que en su momento él nos contaba que se hacía todo un estudio de arcillas, la aplicación para construcción que tenía y todo ese tipo de cosas. Entonces vos decís, bueno, a medida que iban pasando las materias, vos te ibas dando cuenta de cuánta más aplicabilidad de lo esperado tenía la carrera también. Que por bien. ahí uno piensa en dos o tres cositas y bueno, y al final había muchas más cosas para hacer. Toda la parte de ingenieril, a mí me encantó, esa materia me encantó y es algo que un geólogo se puede dedicar. Acá hay muchos puestos de trabajo de geología ingenieril. Entonces creo que es una carrera que es súper amplia y que uno puede especializarse en muchas más cosas de lo que resulta obvio. Bien, bueno, eso creo, bueno, para los chicos que están acá creo que es importante, veo también varias chicas conectadas y bueno, voy a hacer una pregunta más orientada a eso, ¿no? Porque antes, al menos hace tiempo, había también como un mito o era, qué sé yo, como que era raro, eras mujer, por decirlo de alguna forma, y te preguntaba, vos vas a estudiar geología, era como una carrera más vista quizás para los hombres, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, con respecto a eso, visto que hay varias chicas conectadas, ¿no? Bueno, ¿cómo es tu experiencia desde un rol, ¿no?, de mujer? Y bueno, también cómo fue tu experiencia laboral, si te costó o no conseguir trabajo, y bueno, contanos un poquito más qué es lo que estás haciendo también ahora, en qué consiste ser geólogo, ¿no?, para vos. Bueno, mi experiencia, bueno, a ver, yo me inserté desde el inicio de mi carrera en un ambiente que está lleno de hombres, que es la minería, en el norte de Chile. Eh, y bueno, no es un ambiente muy fácil. Uno tiene que desarrollar como mujer ciertas estrategias, yo tenía las mías. Es un ambiente donde se trabaja por sistemas de turnos, que es muy similar a lo que es en el sur de Argentina, en Comodoro. Uno va tantos días a la mina o tantos días al campamento, vuelve para la casa. Entonces, bueno, ¿no? Durmiendo en carpa, obviamente con comodidades que no son las que uno está acostumbrado, entonces hay un sentido de aventura atrás de todo eso, que es algo muy personal. Yo conozco gente que lo odia y para mí era como la cosa más maravillosa del mundo estar en el medio del desierto llena de tierra, entonces, pero bueno, entiendo que a no todo el mundo le puede gustar. En mi caso, yo siempre me sentí muy cuidada por todos mis compañeros de trabajo, era siempre la única mujer en el campamento. Creo que era un campamento, no sé, de 40, en algunos casos de 40, 50 hombres y estaba yo, y siempre me sentí muy cuidada, muy respetada, entonces nunca tuve ningún problema, y creo que eso, no sé, eso me hizo la vida súper fácil. Cuando estaba trabajando dentro de la mina, lo mismo, había mucho respeto, había mucho cuidado. eh, entonces nunca estuve en ninguna situación de riesgo y creo que soy una afortunada al contar algo así. Eh, ¿Qué más te puedo contar? Bueno, pero claro, a la hora por ahí de dar órdenes a hombres, bueno, uno se encuentra con ciertas situaciones porque igual yo soy blanca de piel, yo sé que va a sonar un poco racista lo que estoy diciendo, pero era una cosa que me jugaba en contra. Tener la piel muy blanca,
hablar en tonada argentina cuando estaba viviendo en Chile, tener el pelo medio rubio, todas esas cosas era como que me quitaban autoridad. Entonces uno tiene que plantarse muy bien como mujer, estar muy segura de las cosas que está diciendo también como profesional, ¿no? Como geóloga y bueno, y dar las órdenes que uno tiene que dar que corresponden al puesto de trabajo que tiene. Y bueno, y con respecto a conseguir, digamos, trabajo, bueno, hoy particularmente estamos en un momento bastante difícil, eso también hay que decirlo, y bueno, y la geología, como muchas actividades, no tienen antibajos, pero bueno, ¿te costó conseguir trabajo? ¿Qué te motivó a irte a otro lugar, ¿no? A Chile en su momento, o ahora, ¿cómo llegaste a Inglaterra? Eh, Mira, cuando yo salí, cuando me recibí, había como un boom, porque bueno, como vos decías, dependiendo en el ambiente donde uno se inserte, minería o petróleo o lo que sea, porque por ahí la academia es un poco más estable para conseguir trabajo. Pero la minería y el petróleo dependen mucho de los precios de los commodities y de la situación en el mundo que haya. Cuando yo me recibí, había un boom y el precio del cobre estaba muy alto. Chile se caracteriza por tener mucho pórfido de cobre. Entonces, la empresa para la que yo trabajé, que se llama BHP, había salido, era tanto la cantidad de gente o sea, tanto el boom que había, que salieron a buscar gente a los otros países en Latinoamérica porque no podían conseguir geólogos en Chile. Así es como yo me inserté en el mercado laboral chileno. A la misma vez que postulé para este puesto en Chile, estaba postulando para no me acuerdo el nombre, pero era para una petrolera en Argentina y bueno, al final porque las condiciones eran mejores en Chile, yo decidí irme. Pero bueno, yo fui afortunada de estar con este boom. Recuerdo que cuando nosotros estábamos en el tercer año de la carrera, hubo una crisis muy grande y me acuerdo que había muchos de los chicos que mientras nosotros estábamos cursando andaban dando vueltas en la universidad tratando de agarrar algún trabajo o como apoyo, porque bueno, justamente por este ciclo de los metales y de los commodities, en ese momento no había trabajo. No quiere decir que nunca lo vaya a haber, estos No. son ciclos que se repiten. Ujú. Bueno, yo lo que les digo a los chicos que están conectados, que es algo que me dijo un geólogo que fue quien me ayudó, en mi caso, a estudiar esta carrera hermosa, fue eso, de que uno como geólogo también tenía que estar adaptado a estos idas y venidas de la economía, ¿no? Que a veces había periodos donde, particularmente si uno trabaja en una empresa privada, ¿no? Donde uno tenía laburos, y bueno, y eran épocas muy buenas, porque en general el trabajo del geólogo está muy bien pago, eso es así, pero bueno, también tiene sacrificios, un poco lo que decía Sole, de trabajar con regímenes, pero después también periodos donde quizás uno no tenía trabajo, ¿no? Eso también es, cuando uno está dependiendo en qué parte también de la privada, bueno, puede ser un poco inestable porque justamente está muy asociado a la parte económica, ¿no? Así, bueno, un poco también lo que les contaba Sole, lo que uno puede hacer en investigación o docencia, y bueno, y ahí al menos en lo que es CONICET, que es uno de los organismos en los cuales uno puede trabajar, o la universidad, bueno, tiene otro grado de estabilidad. Sole, bueno, ¿y qué significó para vos? Es un poco distinto, Nati, de la realidad cuando uno sale de Argentina. El CONICET tiene una realidad que, más allá de todos los problemas que haya, uno tiene una cierta estabilidad, ¿no? O sea, vos te metés en el doctorado, tenés la plata para hacer tu doctorado, mal o bien, tenés una cierta continuidad de 5 años. Y después empezás a hacer carrera dentro de la universidad. En Europa es un poco distinto. En realidad, los doctorados son mucho más cortitos, son alrededor de entre 3 y 4 años, depende de la universidad, depende de la persona. Por eso acá los chicos cuando se reciben, como las carreras son mucho más cortas porque son pagas, son carreras de alrededor 3 años y medio, una vez que se reciben hacen el magíster, que es un máster. Que eso es alrededor de 2 años y después encima de eso hacen un doctorado que es entre 3 y 4 años. Al final tardan lo mismo que tardaría cualquier persona que está en una universidad argentina. La única desventaja que yo por ahí veo es que cuando en Argentina vos estás 5 o 6 años para sacar un doctorado, acá sacaste 2 y sos más joven porque tu carrera duró menos. No quiere decir que estés más capacitado. No, bueno, está bien. Pero ahí son las diferencias del sistema.
Y vinculado un poco a esto que estamos hablando del sistema, bueno, contanos, digamos, qué podés decir de haber estudiado en una universidad pública, qué experiencias te trajo a vos, ¿no? De haberte formado y haber sido parte como estudiante, ¿no? De la Universidad del Sur. Sí. Mira, Nati, yo para mí voy a ser eternamente una agradecida de la universidad pública, porque no estaría donde estoy si no hubiese tenido la posibilidad de estudiar. Y como yo no nací en Bahía Blanca, me moví de otro pueblo, obviamente mis padres tenían que sustentar toda esa parte económica, que si encima había que pagar no sé, un determinado monto para la universidad, para mí no hubiese sido posible. Además, en Ujú. mi familia nosotros somos, o sea, 3 hermanos, entonces 3 hermanos es... la carga económica es muy alta, y por ahí fue una de las cosas que uno no se da cuenta de esto hasta que sale de Argentina. Y yo me acuerdo que cuando llegué a Chile y algunos de mis compañeros me contaban que era el mismo caso que yo, que tenían 3 hermanos, sus papás habían tenido que elegir uno solo de los 3 que iba a la universidad, porque no podían pagarle la universidad a todos. Entonces, y en mi casa, o en mi caso, nosotros todos tuvimos la opción de ir a la universidad y tener un título. Ujú. Que no solamente te da el conocimiento de la geología, o sea, ir a la universidad te abre la cabeza de un montón de otras maneras. Entonces yo creo que, por eso te digo, yo voy a ser una eterna agradecida con la oportunidad que me dio la Universidad del Sur. Está Eh, bien. Bueno, te hago dos preguntas más y después habilito los micrófonos, así los chicos también pueden ir preguntando. Bueno, y te las digo y vos las vas respondiendo. Bueno, una es, que creo que no lo charlamos, es en qué consiste actualmente tu trabajo, qué es lo que haces en forma simple, para los chicos que no están familiarizados tanto con la geología, que hace un geólogo. Y bueno, y la segunda pregunta es, ¿qué le diría a los chicos acá que están conectados, ¿no? que tienen alguna inquietud de estudiar geología o, bueno, o alguna carrera más del departamento? eh, a ver, me olvidé tu primera pregunta, perdón. ¿Qué haces ahora? Ah, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sí. Bueno, como te decía, yo estoy haciendo, por un lado, mi magíster, que estoy a punto de terminarlo, entonces tenía como 50% de mi tiempo estudiando, y el otro, o haciendo investigación, y el otro 50% de mi tiempo trabajando. Como yo tenía experiencia en la industria minera, en la Universidad de Bristol estaban buscando alguien que de alguna manera pudiera ser un link entre la academia y la industria, porque a veces es muy difícil, o sea, hay expectativas diferentes, hay maneras de hablar diferentes, aunque uno busque lo mismo. Por ejemplo, en este caso el punto de la investigación es exploración de pórfidos de cobre, pero bueno, la industria por ahí está interesada en conseguir un pórfido o encontrar un pórfido de la manera más rápida y con el menor costo posible. Y la universidad, la gente que está en la universidad, las expectativas son distintas, o sea, uno quiere entender el modelo geológico, uno quiere entender como preguntas más fundamentales de un sistema mineralizado. Entonces, ese era un poco, o ese es un poco mi rol en tratar de unir estos dos mundos que parecen similares, pero que en realidad son diferentes. Y con respecto a mi investigación, bueno, estoy haciendo un estudio más bien estadístico, que esa es otra materia que van a tener en la carrera, que parece muy aburrida y sin sentido, pero cuando uno la empieza a usar se da cuenta de la utilidad que tiene, porque en realidad es una carrera de ciencia, ¿verdad? O sea, uno va a estudiar datos, uno va a terreno, obtiene datos y esos son los datos que después uno procesa cuando está en la oficina. Entonces mi magíster es relacionar los volcanes que están en la superficie y los pórfidos de cobre, los cuales están bajo la superficie, pero corresponden o pertenecen al mismo sistema, digamos, ¿no? Entonces, usando los volcanes en la superficie, si podemos, o en realidad yo desarrollé una herramienta para poder encontrar los pórfidos que estaban en algún momento debajo de la superficie, pero que por distintos procesos geológicos se fueron acercando a la superficie. Entonces, básicamente ese es eh,
mi investigación, en palabras más o menos simples. Muy bien. Bueno, ¿y qué le dirías acá a los chicos que tienen algún interés, ¿no? O si los tendrías que convencer por qué estudiar geología, qué les dirías? Yo creo, Nati, que para mí la carrera que uno estudia, si uno después se va a dedicar a esto, tiene que ser algo que realmente te guste. Porque la verdad es que después el resto de tu vida estás años y años haciendo esto. O sea, entonces realmente te tiene que gustar lo que vas a hacer, porque si no, el resto de tu vida va a ser un bajón. Entonces, mi recomendación es que en los primeros años se van a dar cuenta si la carrera les gusta o no les gusta. Cuando empiecen a ver placas tectónicas y un montón de cosas en geología general, eso les va a dar un pantallazo de decir, bueno, me gusta o lo detesto, una de dos. O sea, van a estar estudiando la ciencia de la Tierra, o sea, todos los procesos que involucran el desarrollo, la erosión, los procesos geológicos, eso es lo que se basa la carrera. Y al tener un pantallazo al primer año, yo creo que eso es súper valioso. Pero sí, mi recomendación es, miren, fíjense y decidan en base a realmente lo que les gusta. Bueno, muy bien, Sole. Voy Gracias. a habilitar los micrófonos, así podemos hacer esto un poco más interactivo. Bueno, nada, queríamos agradecerte, la verdad que siempre es muy bueno saber qué hacen nuestros graduados, bueno, no solamente como amiga, sé que sos excelente y me encanta haberte tenido en este espacio, así que bueno, te agradecemos mucho. Ahí. Ahora sí. Bueno, Nati, nada, gracias por darme el espacio para charlar un ratito y nada, y reclutar más geólogos porque el mundo necesita más. Un placer y bueno, nada, les deseo lo mejor con todo el desafío que se viene para enseñar a través de las redes, que no es menor. No, no es menor, pero bueno, también es necesario, ¿no? Un poco de incorporación tecnológica como recurso, ¿no? Así que bueno. Sí, sí. Bueno, Nati, un beso para vos, un beso para todos y bueno, muchas gracias. Gracias, Ole. Dale, chau, chis.